Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen un vivo gloria a Dios? Gloria a Dios. Podemos encender las luces si queréis. Aleluya. Bueno, les mando desde aquí a todos un saludo en el nombre de Jesús. Amén. Es para mí un placer, un gozo, Aleluya. poder estar aquí para compartir este culto. En el nombre de Jesús. Dios nos está bendiciendo. Amén. Agradezco mucho al pastor, a los siervos, Amén. que hayan tenido a bien que hoy pueda estar aquí. Gloria a Como Dios. no, al hermano Chato, gracias hermano Chato por estar conmigo. Y al hermano Jesús, gracias por la diferencia de venir aquí. Te lo agradezco de verdad, que Dios te bendiga mucho. Y yo no me voy a entretener, vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Evangelio según San Juan. Todo el que tenga Biblia me acompaña, aunque es un verso muy conocido. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Aleluya. para que todo aquel que en él cree No se pierda. no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Toda buena historia tiene villanos y tiene héroes. Todo buen cuento tiene buenos y tiene malos. Y todos siempre queremos ver historias con finales felices, donde veamos que se haga justicia, que el bueno venza al malo y que el héroe venza al villano. La Biblia nos muestra una historia donde solo hay dos categorías de personas: los hijos de Dios y los enemigos de Dios. Nosotros en esta historia estábamos del lado malo. Lo voy a decir otra vez. Nosotros en esta historia estábamos del lado malo. Éramos enemigos de Dios. No éramos los héroes, éramos los villanos. Pero hubo un hombre. Gloria. Hubo un hombre que cambió nuestra historia, que dividió la historia de la humanidad. En los tiempos de Jesús, Jerusalén era una de las ciudades más grandes e importantes del mundo antiguo, pero sus habitantes vivían de las glorias del pasado, porque en este tiempo estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Pero apareció allí alguien que cambió la rutina de la ciudad. Solo se hablaba de un hombre que realizaba hechos inimaginables y que poseía una elocuencia admirable. Cuando abría la boca encendía los corazones. Las personas se codeaban para oírlo. Nuestro Cristo, el carpintero de Nazaret, tallaba la madera con sus manos y con sus palabras tallaba los corazones de los que ¡Qué le oían. bonito! Aleluya. Jesús era carpintero porque trabajó con martillo y clavos. Trabajó con martillo, clavos y madera. Trabajó con los instrumentos que más tarde se utilizarían para clavarlo de la cruz. Aleluya. Era llamado la piedra angular porque toda la creación dependía de él y la redención solo podía apuntarle a él. Amén. El que lo conocía a él, conocía al Dios mismo. Nadie fue tan grande como él y nadie supo hacerse tan pequeño. Jesús era sencillo por fuera y era especial por dentro. La fama tocaba su puerta, pero él la despreciaba. La Escritura nos lo presenta como rey porque él fue rey, pero también nos lo presenta como hombre. Fue hombre hasta la última gota de su sangre. Fue hombre hasta el último latido de su corazón. La divinidad vino envuelta de humanidad. ¡Gloria a Dios! Pero su dulzura y su sensibilidad no conquistó el corazón de los líderes de aquel tiempo. Esos líderes intentaron varias veces sin éxito asesinarlo por apedreamiento. Buscaron que cayera en alguna contradicción. Querían que tropezara con sus propias palabras. Pero la inteligencia del Maestro, la inteligencia de nuestro Cristo, los dejaba atónitos. Amén. Gloria a Dios. Su fama cada día crecía más. Miles de personas aprendían el idioma del amor. Qué bonito. Rompió las leyes de la física como si fueran juguetes. Sanó ciegos, resucitó muertos, calmó tormentas, caminó sobre las aguas, multiplicó alimentos, se transfiguró.
Cristo, en vez de exigir sacrificios y reverencias de la humanidad, se sacrificó por ella. Gloria a tu nombre. Cristo, en vez de exigir sacrificios y reverencias de la humanidad, se sacrificó por ella. Tiberio César estaba sentado en el trono de Roma, y Tiberio César quería dominar la tierra con espadas y lanzas, pero el autor de la vida, que era el dueño y creador del mundo, quería conquistarnos con la mayor historia de amor. Se hacía cada vez más difícil apresar a Jesús. Entonces Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Entró por Jerusalén y la gente quería convertirlo en rey. Pero Jesús, la gente quería convertirlo en rey. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Le arrojaban mantos. Querían convertirlo en rey, pero Jesús no anhelaba un trono político. Jesús no anhelaba el trono que quería darle hombre. Jesús anhelaba el trono de tu corazón. Jesús tenía todo el universo para poder reclinar su cabeza y hacer su morada, pero Él quiso vivir dentro de nuestros corazones. Quiso entronarse en tu casa, en familia, en tus hijos, en tu iglesia. Él podía tener todo lo que quisiera, pero Él no está en ti para entronarse en tu corazón. La presencia de Cristo en Jerusalén se estaba volviendo perturbadora para todos los líderes religiosos. Llegaban personas de todas partes y de todas las ciudades cercanas para oírlo. El asedio de la multitud en esos días era aún más intenso, porque pocos días antes de su muerte, Jesús hizo algo espectacular. Jesús chato ya tenía fama, pero hizo algo que le dio más fama. Lázaro estaba muerto hacía 4 días. Lázaro era una persona muy conocida. Cuando María vio al maestro, se lanzó a sus pies llorando, y al verlo así, Jesús también lloró. Lloró ante el dolor y ante la fragilidad humana. Y al llegar al lugar donde Lázaro estaba sepultado, Jesús pidió que quitasen la piedra del sepulcro. ¡Quitar la piedra! Y nuestro Cristo, manifestando el poder incomprensible de quien está por encima de las leyes de la ciencia, ordenó que Lázaro saliera del sepulcro. ¡Lázaro, sal fuera! Y Lázaro, envuelto en ataduras, obedeció la orden y vino inmediatamente al encuentro de Jesús. Nunca nadie en la historia, ninguna persona clínicamente muerta, cuyo corazón dejó de bombear sangre durante 4 días, recuperó la vida, recuperó la memoria, recuperó la identidad y la capacidad de pensar, como en el caso de Lázaro, porque Cristo todo lo que tocaba ganaba vida. ¿Quieres vivir plenamente? Deja que Dios te toque. ¿Sientes que estás muerto? Deja que Dios te toque. Tu familia no funciona. Deja que Dios te toque. Un toque suyo podrá cambiarlo todo. ¡Aleluya! A partir de ahí, la fama de Jesús, que ya era inmensa, se volvió incontrolable. Los líderes judíos, que habían intentado matarlo sin éxito, no podían contener la admiración que el Mesías despertaba en el pueblo. Pero a pesar de ser tan poderoso, nuestro Cristo quería tener el más bajo estatus social. Pero llegó un momento que Jesús era un fenómeno social imposible de ocultarse. ¡Qué bonito! La pregunta es, ¿por qué estaban tan perturbados los líderes religiosos? ¿Qué les pasaba a los líderes religiosos que vieron a Jesús y no podían soportarlo? Los líderes judíos religiosos se consideraban los representantes de Dios en la tierra. Un líder judío religioso se consideraba el representante de Dios en la tierra. Por eso, lo que más les perturbaba a estos líderes es que Jesús dijo: yo soy el ungido de Dios. Yo soy el Hijo del Dios Altísimo. Cuando Él dice eso, dicen estos: ¡oh, los representantes somos nosotros! ¿Cómo que este es el Mesías? Este dice que es el ungido de Dios. Este dice que es el Hijo del Dios Altísimo. Según el concepto de los fariseos, el Hijo del Altísimo tenía que haber nacido en Jerusalén, tenía que haber nacido en una cuna de oro, y no podía mezclarse con el pueblo ni involucrarse con pecadores. Pero reciban palabra de Dios: Jesús no nació en Jerusalén, Jesús nació en Belén. No nació en una cuna de oro, nació en un pesebre. No se codeaba con gente de alta alcurnia, Jesús se codeaba con ladrones, con leprosos, y perdonaba a las prostitutas. No le gustaba ocupar los primeros lugares, le gustaba sentarse a comer con publicanos y pecadores. Porque Jesús vino a darnos lo que necesitábamos. Jesús vino a darnos lo que necesitábamos. Tienes lo que siempre necesitaste y nunca te mereciste. Tienes lo que siempre necesitaste y nunca te mereciste. Su gracia
Jesús era todo lo contrario a lo que se imaginaban acerca de Cristo. Aleluya. En los tiempos de Jesús, Qué alegría, Señor. los leprosos eran marginados. En los tiempos de Jesús, los leprosos eran marginados, pero Jesús era tan grande que daba más atención a un leproso que a un fariseo. Qué bonito. Los hombres eran violentos con Cristo, pero Él era manso con todos. Voy a decir otra vez. Los hombres eran violentos con Cristo, pero Él era manso con todos. Pero no te confundas. Jesús no fue un consentidor de pecado. Amén. Él era manso y humilde, pero no era un consentidor de pecado, ni tampoco era un cobarde. Cuando Herodes quería matar a Jesús, le mandó un mensaje a Cristo diciéndole a Herodes: Herodes, díganle a esa zorra que hoy y mañana estará expulsando demonios y sanando a los enfermos, porque Jesús no era ningún cobarde, era manso y humilde, pero no era un consentidor de pecado. Puede ser manso y humilde y no consentir el pecado. Claro. Claro. Qué bueno. Qué Por todos bueno. esos motivos, nuestro maestro de Nazaret era fuertemente rechazado por la comunidad judía. Literalmente, tenía quemados a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. Para ellos Cristo estaba blasfemando. Claro. Así que dijeron: Espíritu Santo. ¿qué hacemos con este? Se quedaron pensando y dijeron: tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo. Pero de repente hubo algo que dio aliento a los líderes religiosos. Uno de sus seguidores decidió traicionarlo. Para sus perseguidores fue una sorpresa saber que su discípulo Judas lo iba a traicionar. Pero para Jesús no fue ninguna novedad, pues él ya anunció que iba a ser traicionado, porque a Jesús nada le pillaba por sorpresa. En su conocimiento anticipado ya estaba todo programado y planeado. La cruz no fue una improvisación. Amén. La cruz es la verdad central en el plan y en el propósito de Amén. Dios para nosotros. La cruz ya estaba en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús? Jesús facilitó su arresto. Porque los tiempos de su arresto, los tiempos de su vida dolorosa no los marcaba el hombre, los marcaba él. Todo el mundo huiría de la cárcel, pero nuestro Cristo fue el mismo quien la buscó. Lo voy a decir otra vez. Todo el mundo huiría de la cárcel, pero nuestro Cristo fue el mismo quien la buscó. Amén. Así que Jesús se aleja de la multitud y se va con sus discípulos a un jardín, al huerto del Getsemaní. El huerto del Getsemaní es la antesala de la cruz. Qué bonito. El Getsemaní nos descubre la naturaleza humana de Jesús. Claro. Aleluya. El huerto del Getsemaní era un lugar que Judas conocía perfectamente porque lo frecuentó con Jesús. Jesús iba al huerto del Getsemaní a descansar, a orar, y se llevaba a sus discípulos. Judas fue muchas veces con Jesús al huerto del Getsemaní. Así que Jesús no se retiró a ese huerto para esconderse, sino para todo lo contrario, para que lo encontraran. Era una noche fría y densa, y allí gimiendo de dolor, Jesús oró. ¡Ay, qué bonito! Aleluya. Era una noche fría y densa, y allí gimiendo de dolor, Jesús oró profundamente, preparándose para soportar lo insoportable. Padre, te adora mi alma. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús necesitaba orar? ¿Por qué Jesús necesitaba orar? Él era todo Dios, era omnipotente, era omnipresente, era omnisciente. ¿Por qué Jesús necesitaba orar? Jesús necesitaba orar porque su naturaleza divina jamás potenció a su naturaleza humana, y su naturaleza humana jamás debilitó a su naturaleza divina. ¿Por qué Jesús
hombre crece cuando se arrodilla. Pues lo voy a decir otra vez, dale fuerte. El hombre crece cuando se arrodilla. La oración es el arma de la boca. Orar es imitar a Cristo. Si no oras eres una copia barata de los chinos. Pero si oras, te estás empezando a parecer a Él. Orar desata lo que sientes y gana lo que crees. Oye, escucha. Orar desata lo que sientes y gana lo que crees. Orar es la respiración del alma. Hay gente que se está muriendo, llena de ansiedad y de depresión. ¿Saben por qué? Porque no oran. ¡Ora! Y respira un poco más. Aleluya. Amén. Bien. Gloria a tu nombre, Padre. Sabe bien vivir el que sabe bien orar. Sabe bien vivir el que sabe bien orar. ¿Sabía Jesús que antes de experimentar el quebranto de la cruz, la victoria de la cruz, tenía que experimentar el quebranto de la cruz? Hemos visto a Jesús en muchas situaciones. Santo, lo hemos visto sanando, multiplicando, echando fuera demonios, resucitando a muertos. Le hemos visto predicar el Sermón del Monte. A Jesús le hemos visto hasta ahora administrando a los demás. Pero ahora en el Getsemaní, Jesús va a experimentar algo distinto. Algo que nunca ha vivido. El administrador tiene que ser administrado. El que siempre administra a los demás, Qué bonito. necesita que ahora le administren a él. Aleluya. Qué bonito. Jesús está sintiendo Qué bien. lo que no ha sentido en ninguna etapa de su vida. Antes le hemos visto orando por los demás, pero ahora está orando por algo que a él le hace falta. Dentro de él, no sé decirlo de otra manera, se genera una dependencia. Y tiene que venir un ángel a fortalecerlo. Claro, Señor. Tiene que venir un ángel a fortalecerlo. Pero escúchame bien, ¿eh? No vino el ángel para que la cruz fuera más fácil. Qué bonito. No vino el ángel a fortalecerlo para que tuviera ventaja a la hora de morir. Dicen los comentaristas o no, yo no sé. Que su sudor, dice la Biblia, que era como gotas gruesas de sangre. ¿Saben qué le estaba pasando? Literalmente se estaba muriendo. Y tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Pero esa fortaleza no le hizo falta, no le hizo más fácil la cruz. Así que Jesús despierta a sus discípulos y les dice: ha llegado el momento, ha llegado mi hora. Este es el momento en el que tengo que ser arrestado. Y allí espero con valentía. Tu maestro, mi maestro, tu Cristo, mi Cristo, se adelantó con valentía a esperar a que fuera capturado por la guardia romana. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que le abrumaba a Jesús no era el sufrimiento físico de la cruz. Jesús no tenía miedo ni a la cruz ni a los clavos. Jesús no era ningún cobarde. Jesús nunca tuvo miedo. Si fuese un temor físico, tendríamos que decir que físicamente hubo mártires que sufrieron igual o peor que él. Claro. Policarpio murió quemado vivo. Antipas lo metieron en un toro de bronce dando vueltas y lo quemaron vivo. Pedro murió crucificado boca abajo y Esteban fue lapidado vivo. Pero el sufrimiento de Cristo no puede compararse con el sufrimiento de ningún mártir. Su muerte fue única y por eso su angustia también fue única. Lo que le abrumaba a Jesús es la copa que tenía que beber. Esa copa que llevaba escrito tu nombre y el mío. Eso era lo que le abrumaba. Era que tenía que cargar con el peso de la ira santa de Dios acumulada por tanto tiempo. Sobre él iban a ser descargados todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Los pecados de los violadores, los pecados de los homosexuales, los pecados de los asesinos. Iba a sentir la amargura del pecado, la vergüenza, se iba a hacer ofrenda. El bendito se estaba haciendo maldito. Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora me voy a sentir libre, me vais a dejar. Amén. Amén. Tremendo.
Y allí aparece Judas. Qué mala sombra tenía Judas. Allí aparece Judas con la guardia romana. La guardia romana, para coger a Jesús, necesita una señal. Porque todo era de noche, estaba muy oscuro, no lo distinguían. Y la guardia romana necesita una señal. ¿Saben cuál es la señal? Un beso. Qué raro ser traicionado con un beso. Qué raro ser traicionado con un beso. Pero Judas, que ya te vas a descubrir. Judas, que ya te van a ver. Judas, que lo que llevas ocultando ya lo vamos a ver todos. ¿Por qué te escondes tanto? ¿Por qué tienes que traicionar al Mesías con un beso, Judas? Es que no hay otra forma, Judas, que ya vas a ver quién eres. ¿Por qué tienes que traicionar al Mesías con un beso? Porque Judas no podía traicionar a Jesús ni por injurias, ni por difamación, ni por altercados. A Jesús del único que se le podía acusar era de amar y de entregarse al Maestro del amor. Lo único que le podía identificar era un beso. Para traicionarnos a ti, nos pueden acusar de mil cosas, pero para traicionarle a él no hay nada que decirle. Al Maestro del amor, lo único que le podía identificar es un beso. ¡Un beso! ¡Qué bueno! Maravilloso, Señor. Aleluya. Qué gloria tiene tu ¿Me nombre. dejáis? Amén. ¿Hoy me dejáis? Amén. Una de las cosas que Judas hizo de forma magistral fue ocultar su lado oscuro. Lo voy a decir otra vez. Una de las cosas que Judas hizo de forma magistral fue ocultar su lado oscuro. Lo digo, Amén. todos los que estamos aquí tenemos un lado oscuro. Amén. Así es. Así es. Si representásemos nuestro pasado como una casa, diríamos que en nuestra casa hay habitaciones con mucha luz, Perdóname. a la que nos gusta que entre la gente y las vea. Sí, Señor. Perdóname. Qué buena gitana fui, Sí. qué buen gitano fui. A este le di esto, a esto le di esto otro. Si tu pasado fuese una casa, siempre enseña las habitaciones que tienes mejor. Pero si tu pasado lo representásemos como una casa, Muy contrastiano. tenemos que decir que en tu pasado también hay un sótano oscuro Claro. al que no quieres bajar, Claro. Muy bien. porque hay cosas que te avergüenzan, ¿Verdad? Sí, Señor. cosas que no sabemos nadie. Eso no lo sabes tú, Dios, y quizás mente el diablo. Si la gente se enterase de lo que tienes en ese sótano, a lo mejor no podrías entrar por el culto. Otros no podrían predicar. Muchos no podrían ser pastores. Mucha gente no podría entrar por así. Aleluya. Si se enterare la gente todo lo que has hecho en tu pasado, cambiaría el concepto que tienen de ti. ¿Verdad? Pero bendito Cristo y bendita cruz, Aleluya. Amén. que nos disciplina en el silencio y no nos cucabela. Gloria. Que nos disciplina en el silencio y no nos cucabela. Y sabiendo cómo eres, te permite predicar. Y sabiendo las que mangas, te permite cantar. Pero todos teníamos un pasado oscuro. No apuntes, no juzgues. Humildad, humildad. Lo digo. Amén. A ver, lo digo. Amén. Seguro. Amén. Tienes muchas cosas en común con Judas. Te pareces a Judas más de lo que te crees.
Menos a Jesús. Judas tenía engañados a todos. Sí, Señor. ¿Cómo pudo ser que nadie desconfiara de Judas? Claro. ¿Cómo pudo ser que nadie desconfiara de Judas? Porque Judas aparentaba ser digno de confianza. Dime una cosa, si tú tuvieras que dejar algo de valor, tus joyas si las tienes, o las 4 pesetas, ¿a quién se las dejarías tú? A alguien de confianza, a alguien formal, que sabes que tú lo que le dejas el miércoles va a aparecer el viernes. Porque tus finanzas, lo que amas y quieres, se lo dejas a gente formal. ¿Saben que Judas era el tesorero del grupo? Era el cajero. Y si Judas era el cajero, es porque era digno de confianza. En una ocasión, estando Jesús con todos los discípulos, dijo: uno de los que estáis aquí me vais a traicionar. Nadie de los que estaba allí dijo: es Judas. Ninguno. ¿Saben qué dijeron? Seré yo. Seré yo. Seré yo. Seré yo. Judas había momentos que hacía cosas buenas. Judas había momentos que hacía cosas buenas. Judas había momentos que hacía cosas buenas, pero no era bueno. El ADN que había dentro de Judas no era bueno y ese ADN al final la salió. Reciban palabra de Dios. Hay gente haciendo cosas buenas pero que no son buenos. Hay gente haciendo cosas buenas pero que no son buenos. ¿Cómo puede ser que la del coro la ha mangado? ¿Cómo puede ser que aquel predicador se ha ido? ¿Cómo puede ser que el cajero se ha comido dinero? ¿Sabes por qué? Porque hacían cosas buenas pero no eran buenos. Hacían cosas buenas pero no eran buenos. ¡Gloria a tu nombre! Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Sé que no me vais a llamar más. Cuando haces cosas buenas pero no eres bueno. Cuando haces cosas buenas pero no eres buena. Dios te da tiempo y oportunidad para que te arrepientas. No te fuca vela y te disciplina en el silencio. Pero si no te apartas, si no te apartas, me dejan. Si no te apartas, el pastor no te dice nada porque te tiene miedo, porque eres un bicho malo, porque divides la iglesia, porque le echas encima a la familia y no te dice nada. Pero hay un decreto soberano, señores. Se abre el cielo, desciende su espíritu y descubre y avergüenza, porque de Dios, nadie se puede burlar. Santo. En las iglesias hay un tanto por ciento muy elevado de personas que hacen cosas buenas pero no son buenos. ¿Me dejáis? Amén. Lo peor que hizo Judas no fue traicionar a Jesús. ¿Qué fue lo peor que hizo Judas? ¿Traicionar a Jesús? ¡No! Lo peor que hizo Judas no fue traicionar a Jesús. Lo peor que hizo Judas fue ahorcarse. Porque ahorcándose dudó de la misericordia del Señor. Lo peor que puedes hacer no es cometer un pecado horrendo. Lo peor que puedes hacer no es cometer un pecado de esos que te dejan aquí una señal y una marca de por vida. Eso no es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer es pecar y no ir a la cruz.
Porque no hay pecado que su sangre no pueda eliminar. No hay mancha que su sangre no pueda eliminar. Si no vas a la cruz después de pecar, te estás suicidando. ¿Verdad? Te mueres. Te mueres. Gloria a Dios. Te mueres. Escúchame, hay pecados que el hombre no perdona. Hay pecados que te marcan de por vida. Hay errores que cometes que te dejan una marca y dicen, ahí va él, ahí va la... El hombre no perdona, pero Dios sí. Amén. Lo creo. Aleluya. Y a mí me importa más mi alma que lo que digan 4 fariseos o 4 leprosos. ¿Verdad? A mí me importa lo que dicen, lo que dicen. Si no vas a la cruz te estás suicidando. No te suicides, no te suicides. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y Dios hará. Aleluya. ¿Me dejáis? Amén. Jesús con la traición de Judas o sin ella iba a ir a la cruz. Claro. Lo creo. Amén. Así es. Tenía que ir. Voy a decir otra cosa que yo creo. Si Judas hubiese arrepentido, Jesús tendría perdón para él. Gente que cree en la predestinación, que tienen temas de estos del calvinismo. Si crees en eso, márchate y vete a otro lado. Claro, claro. 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 Jesús tendría perdón para Judas si se hubiese arrepentido. Pero Judas se fue con las monedas al sitio equivocado. El maestro, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, no lo echó del grupo. Qué bonito. Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, no lo echó del grupo. Le lavó los pies, se sentó con él a la mesa y lo dejó todavía de frente. Te amo, Dios. No le importó convivir con el que le iba a traicionar. Jesús no echó a Judas del grupo sabiendo quién era. Le lavó los pies, se sentó con él a la mesa y le siguió dejando de cajero. No le importó convivir con el que le iba a traicionar. ¿Y tú? No voy al culto porque fulano no me gusta. ¿Verdad? Así es. No voy al culto porque la del coro me ha mirado así con el ojo medio torcido. No voy al culto porque ahí hay gente que peca. No voy al culto porque allí hay gente que no me gusta. No voy al culto porque mira el pastor, que el pastor no me ha llamado, que no cumple conmigo el pastor. No voy al culto, no voy al culto, no voy al culto porque en el culto hay mucho pecado. No voy al culto. Y a las bodas más, que también hay pecado. Y a los centros comerciales también más. Y Telecinco, que está lleno de homosexuales, lo ves. Y las novelas que están llenas de adulterio también las ves. Señores, esto no es un lugar de gente perfecta. Esto es un lugar de gente enferma que viene a sanarse por el poder de la palabra. Y Dios dice en su palabra: venid a mí, venid a mí, venid a mí. Ay, Dios, qué alegría, qué bien. Si no quieres venir al culto, no vengas, pero no pongas excusas. Así es. Uy, voy a decir una cosa que os va a molestar. Tira. Pero bueno. Tírala. Si no quieres venir al culto, no vengas. A lo mejor no vienes y la iglesia gana. No le haces ningún favor a Dios viniendo al culto. Dios no necesita nada de ti. Él es el Dios autoexistente, autosuficiente. Dios no te creó por su necesidad. Dios te creó para su propia gloria. Cuando vienes al culto dices: voy al culto, que voy a darle la gloria a Dios. A Dios no se le puede dar gloria, más gloria de la que ya tiene. Dios no busca
adoración porque Él la tiene toda. Dios busca adoradores. Venir al culto es un beneficio para ti, para tu casa, para tu familia, para tus nueras, para tus yernos, para tus hijos. Nadie se imaginaba que la persona de Jesús que estaba siendo traicionada y a punto de ser arrestada tuviese una actitud tan tranquila. Los soldados no entendían qué estaban pasando. Esperaban ver la indignación y resistencia de Jesús a ser arrestado, pero lo único que presenciaron fue un beso. Parecía un encuentro de amigos, porque Jesús todavía consideraba a Judas como su amigo. Nosotros acostumbramos a romper relaciones con las personas que nos hieren y nos traicionan, pero el hombre que estaba dando la otra mejilla a nuestro Salvador no tenía enemigos. ¿Qué hizo Jesús? 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 Jesús llamó amigo a su traidor en el momento justo de la traición. Aleluya. Jesús llamó amigo a su traidor en el momento justo de la traición. Ay, Dios. Nosotros perdonamos cuando las heridas que nos han hecho van cicatrizando. Verdad. Pero al maestro del amor Verdad. no había forma de herirlo. En el mismo momento de la traición a Judas le llamó amigo. Amigo. Y una escena de terror se convirtió en una escena de amor. Porque cuando aparece Jesús cambia todos los ambientes. Amén. Cuando aparece Jesús, los muertos de 4 días resucitan. Aleluya. La que tenía que morir por apedreamiento se salva. Cuando aparece Jesús, los alimentos se multiplican. Deja que Dios cambie el ambiente de tu casa. Deja que Dios cambie el ambiente de tu familia. Deja que Dios cambie el ambiente de tu matrimonio. Lo mejor que puedes hacer es traer a Jesús a tu casa. Fuera la crítica de casa. Fuera el orgullo de casa. Fuera la disensión de casa. Y que reine Él. Que reine Él. Aleluya. Gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. Después de llamar amigo a Judas, Jesús se volvió a los soldados y antes que le preguntasen y que le tocasen, Él les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: ¡a Jesús Nazareno! Y ante esa respuesta se identificó, dio un paso al frente y dijo: ¡yo soy! Y todos al suelo. Arrestar a aquel que agitaba Jerusalén parecía una misión difícil y peligrosa, pero se transformó en la tarea más fácil. Solo pidió una cosa. Ay, qué bueno. Solo pidió una cosa: no arrestéis a ninguno de mis discípulos. En su peor momento, cuando le acechaba la cruz, Gloria a Dios. cuando lo iban a torturar, Aleluya. cuando lo estaban capturando, solo se preocupó de una cosa: no arrestéis a ninguno de mis discípulos. En ningún momento Jesús perdió su condición de buen pastor. Aleluya. En ningún momento Jesús perdió su condición de buen pastor. Estando en la cruz se preocupó de que Juan cuidase de su madre María. Cuando estaba cargando con los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, se preocupó de que el ladrón de la cruz, el mala sombra ese, estuviese con él en el paraíso. En la misma cruz, Cristo no dejó de manifestar su corazón de buen pastor. El príncipe de los pastores murió pastoreando. El príncipe de los pastores murió pastoreando en la cruz, cuando le difamaban, cuando le llamaban glotón y demonio, pastoreando. El príncipe de los pastores murió pastoreando. Aleluya. ¿Y tú? ¿Qué pastoreas? Solo cuando tienes un carro. ¿Verdad? ¿Y tú que eres buen pastor? Solo cuando tocas el piano. ¿Y yo que soy buen pastor? Solo cuando pastoreo. Hay que ser buenos pastores las 24 horas del día y los 300. ¿Verdad? Gloria a Dios. Claro.
Nosotros cuando estamos en situaciones de presión perdemos nuestra identidad, nuestro testimonio y nos olvidamos de todo el mundo. Y nos preocupamos por nosotros mismos, porque nosotros amamos poco y exigimos mucho. Nosotros enseñamos poco y nos quejamos mucho, pero Jesús amaba mucho y exigía muy poco. Jesús enseñaba mucho y demandaba poco. Y Jesús fue arrestado y se quedó solo. Jesús estuvo cerca de 3 años y medio al lado de los discípulos. El único momento de la vida de Jesús, relatado con todos los detalles, hora tras hora, fue el de su juicio y de su crucifixión. Jesús fue interrogado y juzgado y torturado por 4 personas: Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Y ahora no voy a tirar aquí, voy a hacer un recorte y os voy a dejar que os veo cansados. Y Jesús, No recorte. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió. Si estás aquí es gracias a la cruz. Muy bien. Si hoy predicas es por la cruz. Si vas a ver a tus seres queridos, que los vas a ver. ¡Aleluya! No creo. Y ahora escuchen bien. Qué pena que estoy malico, que no puedo. Así ahora sin ánimo. Escuchen bien. Jesús pudo evitar su juicio y crucifixión, pero no lo hizo. Jesús pudo evitar la crucifixión, pero no lo hizo. ¿Por qué no hizo nada Jesús para evitar su sufrimiento y su muerte? Es que no había otra forma de perdonarnos. Tuvo que ser así, tuvo que descender, tuvo que sacrificarse, tuvo que darse, tuvo que morir. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hiciste esto? ¿Por qué no hizo nada Jesús para evitar su sufrimiento? Porque el autor de la vida no quería que las personas se postraran a sus pies por su poder, sino por su amor. Jesús podría tener todo el mundo a sus pies y usaba su poder, pero prefirió ser amado a ser temido. El Todopoderoso no quiere esclavos, quiere amigos. El diablo quiere que sea su esclavo, pero Jesús murió para que sea su amigo. El maestro de la vida soportó todo su sacrificio para generar personas libres y felices. No quiso tener máquinas humanas controladas por él. Dios creó al ser humano con una forma tan elevada que respeta las decisiones humanas. Dios te dio libertad para poder escribir tu propia historia. El autor de la vida es grande en poder, pero también es grande en dignidad. ¡Vamos! Es grande en poder y también en dignidad. Solamente alguien con tal dignidad puede tener la grandeza de permitir que lo que él creó le rechacen, le rechacen. Eso es tener dignidad, eso es tener categoría. Y se encarnó en un cuerpo de carne para pagar la deuda de tu pecado. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Santo es tu nombre. Papá, quiero, Señor. Ay, no sé cómo decir esto, no tengo fuerza. Te amo, Jesús. Habéis escuchado la cruz que dice: y se clavó el acta de los decretos públicamente. Lo habéis leído, ¿verdad? Amén. ¿Me dejéis que os explique esto un poquito? Amén. Antiguamente, en esos tiempos, imagínense, yo iba a donde Jesús: Jesús, déjame 50 euros. Iba el Jesús y decía: sí, hombre, toma los 50 euros. Cuando el Jesús me dejaba los 50 euros, ¿saben qué hacían en ese tiempo? Nos íbamos el Jesús y yo a la plaza pública, donde estaban todas las ancianos, las personas de respeto, y se redactaba un documento. Y decía el Jesús: le ha dejado 50 euros a Luis. ¿Sabéis qué hacían con ese documento? Lo partían a la mitad. Una mitad se llevaba el Jesús y la otra mitad me la llevaba yo. Hasta que el Jesús no tuviera las 2 mitades, no podía decir yo que la había pagado. Pasaba el tiempo y yo iba donde el Jesús decía: Jesús, aquí tengo los 50 euros, tómalos. Y decía el Jesús: vámonos a la plaza pública. Y allí delante de todos juntaban las 2 mitades y ponía: el Luis le ha pagado los 50 euros al Jesús. Y decían: señores, que lo sepa todo el mundo. Y cogían el documento y lo clavaban para que todo el mundo lo viera. Nosotros teníamos una deuda con el Padre a causa del pecado y no podíamos pagarla. Pero en la cruz del Calvario, cogió la otra mitad y la clavó públicamente y dijo: deuda pagada, deuda pagada, deuda pagada.
eso, para que tú pudieses ascender, el mismo Dios tuvo que descender. El autor del universo descendió para nacer en un pesebre y convertirse en un humilde carpintero. Aunque tenía el atributo de la omnisciencia, fue criado y se dejó enseñar por padres humanos. El gran maestro descendió tanto por ti que aprendió a ser alumno. Se doblegó para que tú imanes una cabeza alta. Se doblegó para que tú un día te levantes de entre los muertos. Se doblegó para que el infierno no se quede repleto de gente. ¡Gloria a Dios! Se doblegó para darte lo que no te mereces. ¿Verdad? Se doblegó para dejar el templo y los sacrificios inoperantes. Se doblegó para que cuando se vaya un ser querido no llores con desesperación y si llores con esperanza. ¡Gloria a Dios! Vio tu salvación y vio mi salvación. Bendecimos te vio el cielo, te vio la y comiendo a besos a tus seres queridos. Vio cuerpos perfectos y mentes perfectas. Vio sepulcros abiertos y cuerpos glorificados. Te vio en las bodas del Cordero. Te vio reinando con él. Te vio y viendo el fruto de su aflicción. Y viendo el fruto de su aflicción. ¡Quedó satisfecho! Gracias. El Padre trató al Hijo como si fueses tú. Y a ti te trató como si fueses su hijo. Oye, pensarás bien, si lo pensarás bien, no lo has pensado bien. El Padre trató a su Hijo como si fueras tú. Y a nosotros nos trató como si fuésemos su hijo. ¡Aleluya! No puede perder de vista la obra del Calvario. Amén. Sí. No puede olvidar la Iglesia que todo es gracia. Amén. Que todo es favor inmerecido. La Iglesia no puede olvidar que nosotros no éramos los héroes, éramos los villanos. Aleluya. Que no éramos los buenos del cuento, éramos los malos. Pero llegó Él y apareció la gracia. Gloria a Dios. Estoy cansado, no puedo. Estamos gozando. Llegó Él y apareció la gracia. Que yo para esto necesito fuerza y no la tengo, pero lo voy a decir sin fuerza porque la palabra en boca de un muerto tiene vida. Apareció Él y llegó la gracia. Gracia es Dios amando. Gracia es Dios amando. Gracia es Dios inclinándose. Voy a decir otra vez. Gracia es Dios inclinándose. Recibe palabra de Dios. Se inclinó para lavar los pies de los discípulos. Se inclinó para sacar a Pedro del agua. Se inclinó para escribir en tierra con la mujer adúltera. Se inclinó para orar en el huerto del Getsemani. Se inclinó ante el madero. Se inclinó para cargar la cruz. Inclinó su cabeza en la cruz para entregar su espíritu. Se inclinó para sacarnos de la miseria. Porque gracia es Dios inclinándose. En su humillación estaba su exaltación. Dios dándose a través de Jesucristo. Jesús se inclinó tanto como para nacer en un pesebre. Se inclinó tanto para trabajar de carpintero. Se inclinó tanto como para dormir en una barca. Se inclinó para codearse con ladrones, leprosos y prostitutas. Se inclinó para que lo escupieran. Se inclinó para que lo abofetearan y lo crucificaran. Se inclinó porque gracia es inclinarse. Pero gracia, señores, también es levantarse. Se levantó a favor de la mujer adúltera. Se levantó el tercer día del sepulcro. Cogió a la muerte por la pechera y le dijo: ¡Muerte! ¡Yo seré tu muerte! Porque gracia es inclinarse, pero gracia también es levantarse. Ay, qué bien, papá. Te voy a decir 4 conceptos para acabar. La gracia escogió lo peor para convertirlo en lo mejor. Aleluya. Qué bueno. Conociendo Dios, lo más sucio y podrido de nosotros. Conociendo Dios nuestros sótanos oscuros. Nos valora y nos trata como una bella rosa. Nadie te va a amar tanto como aquel que viendo lo peor de ti, Gloria a Dios. se queda esperando a que cambies. Claro. Qué bonito. De todas las maravillas que hizo Dios, chato, la mejor ha sido su gracia.
La misericordia te perdonó. Shh. La misericordia te perdonó. Pero la gracia no te dejó donde te encontró. La misericordia te perdonó, pero la gracia no te dejó donde te encontró. Gloria a Dios. La misericordia le dio a Ruth un poco de Aleluya. alimento, pero la gracia le proveyó de un esposo y un hogar. Bendito es tu nombre. La misericordia le dio una segunda oportunidad al hijo pródigo, pero la gracia le hizo una fiesta y un banquete. La misericordia llevó al samaritano a vendar las heridas de la víctima, pero la gracia le hizo dejar un crédito ilimitado en el mesón para que gastase todo lo que le hiciese falta. La misericordia perdonó al ladrón de la cruz, pero la gracia lo cogió de la mano y lo escoltó hasta el mismo paraíso, a la presencia del Dios vivo. La misericordia te ha perdonado, pero su gracia te ha dado categoría, te ha dado nombre, te ha dado ministerio, te ha dado posición, te ha dado visión, te ha dado autoridad, te ha dado respaldo. La gracia hace que pases de ser un señalado a ser un admirado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es lo que acabo de decir. La gracia hace que pases de ser un señalado a ser un admirado. Aleluya. Los predicadores de la ley predican desde el Sinaí, pero los de la gracia tienen que predicar desde el Calvario. La gracia se acordó de ti cuando tú te olvidaste de Él. Aleluya. Aleluya. La gracia te adoptó dentro de su familia. La gracia te alcanza y te sostiene en los momentos más difíciles. La gracia primero te alcanza y después te limpia. Tú para venir a mi casa hay condiciones. Primero te limpias, vienes como yo quiero y si no, no entras a mi casa. Pero el Señor bendito, viendo lo sucio que eres, lo mal que estábamos por el pecado, nos llamó y después que nos trajo aquí, nos selló con el Espíritu Santo, nos prestó la palabra, nos colocó en una iglesia y poco a poco, sin mucha exigencia, te fue cambiando. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cuando Dios. te desconectas, la gracia te reconecta. Ah, terrible. ¡Qué bueno! La gracia nos hace un trasplante de corazón nuevo, nos quita el corazón que teníamos y nos pone otro. Claro. ¡Ay, qué grande! Lo voy a decir. Lo voy a decir y no os enfadéis nadie. Lo voy a decir. La gracia perdonó a la mujer adúltera sin pedirle explicaciones. Solo le dijo: vete y no peques más. ¿Sabéis por qué hizo eso la gracia? Porque Dios no es gitano. Claro. Tampoco es payo, ¿eh? Es Dios. Y lo que nosotros no queremos ver aquí, ponte como te dé la gana, lo vas a tener que ver aquí. Porque la gracia perdonó a la mujer adúltera sin pedirle explicaciones. Por eso, después de lo que hizo Dios por ti, prohibido rendirse. ¡Aleluya! Prohibido tirar la toalla. Prohibido decir que rindo. Muy bien. Está Dios aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria! Tengo una pregunta. Después de lo que hizo Dios por ti, ¿qué estás haciendo tú por Él? Muy bien. Celebre gloria Después de lo que ha hecho Él por ti, ¿qué estás haciendo tú por Él? Celebre gloria gracia. ¿A qué vienes al culto? ¿Qué cantas? ¿Por qué tocas el piano? Luis, ¿por qué estás de pastor? ¿Qué es Dios para ti? ¿Te sirve a ti Dios o le sirves tú a Él? ¿Te sirve a ti Dios o le sirves tú a Él? Aleluya. Si te sirve a ti Dios, no le estás sirviendo, le estás usando. Y Dios no son utensilios. Dime una cosa y vuelvo a decírtelo. ¿Qué es Dios para ti? Aleluya. ¿Qué dibujo has hecho de Dios en tu mente? ¿Sabes que a los niños cuando los quieren psicoanalizar les dan una hoja en blanco y dicen pinta la familia, niños? Y el niño pinta una casa, al padre, a la madre, y según como los pinte, si los pinta juntos dicen, matrimonio feliz, los pinta separados, están divorciados.
Según el dibujo que haga el niño. Así es la familia del niño y se dan de cuenta. La pregunta es, ¿qué dibujo has hecho tú de Dios? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es Dios para ti? ¿Es un accesorio? ¿Es un proveedor de caprichos? Cuando te pones de rodillas, ¿cuánto tiempo empleas pidiendo y cuánto tiempo empleas adorando? Muy bien. ¿Sabéis que no somos capaces de adorar 15 minutos seguidos solo exaltándole porque no tenemos la verborrea suficiente ni el conocimiento suficiente para estar 15 minutos diciéndole qué grande, qué sublime, qué perfecto, qué poderoso? Gloria a Dios. No podemos hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque no lo conocemos lo suficiente para poder decir todas esas cosas. Claro. Y cuando nos ponemos de rodillas nos ponemos como con una lista del supermercado a pedir cosas. La fe mueve montañas, no pone caprichos. ¿Verdad? Y así con este silencio que tienes, que estáis enfadados. Vaya, no, hombre, no. Debiéramos de replantearnos la relación que tenemos con Dios. Gloria. ¿Verdad? Eres más egoísta de lo que te pinta. Mucha paciencia tiene Dios con nosotros. ¿Verdad? 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 ¿Inviertes mucho en Dios? ¿Es una prioridad o es un complemento? El Evangelio no es cantar, ni predicar, ni ser pastor. ¿Verdad? El Evangelio es vivir cerca de Dios. Amén. Así es. Así es. Bueno, pues hasta aquí la palabrita del niño Jesús. ¡Gloria! Espero haberles hecho bien. Eres bueno, eres grande, eres maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores, a tu nombre sea la gloria, la alabanza. Un minuto dándole gracias al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, dale gracias. Por favor. Dale gracias con el corazón. Vamos, abre tu corazón este minuto, por favor.
Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y tu gracia, Dios mío. Perfecta y maravillosa. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Queremos adorarte, queremos adorarte, queremos adorarte, queremos adorarte, queremos adorarte, queremos adorarte, queremos Bendecido el Señor. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Yo me voy para casa con el corazón quebrantado. ¡Amén! Porque no hay nada como la palabra de Dios. ¡Aleluya! Gracias, hermano Luis, por estar con nosotros. ¡Amén! Le damos gracias, hermano, a nuestro hermano responsable, ¡Amén! al Chato, al Pelele, Amén. y al Dani por estar aquí con nosotros. Amén. Hemos disfrutado una tarde bendecida, de armonía, ¡Aleluya! y de verdad que estamos. Yo por mí seguiría escuchando al hermano esta mañana, ¡Amén! pero no puede ser. También le decimos que lo seguiremos llamando. Aleluya, gloria a Dios. Cierra tus ojos un momentico, por favor. Y mi hermano Dani, por favor, que despida este culto.